Cada mañana, cuando el sol apenas rozaba los tejados de piedra, Lucía colocaba su pequeño cesto de flores en la plaza central. No tenía un puesto elegante ni un toldo de colores, solo sus manos cansadas, su vestido sencillo y el aroma vivo de rosas, lirios y margaritas que parecían desafiar la pobreza. Había aprendido a vender flores desde niña, después de que la vida le arrebatara a sus padres. La plaza era su hogar, su esperanza y su único escenario para soñar. Ese mismo día, la ciudad se estremeció con un rumor imposible de ignorar. El duque Alejandro de Montreval regresaba al palacio tras años de ausencia. Los nobles enderezaban sus espaldas, los comerciantes limpiaban sus vitrinas, y el pueblo observaba con una mezcla de miedo y admiración. Alejandro no era solo rico y poderoso. Era conocido por su frialdad, por su mirada que parecía juzgarlo todo, y por un pasado envuelto en sombras. Cuando su carruaje negro cruzó la plaza, el murmullo se volvió silencio. Lucía no levantó la vista. Estaba acomodando unas flores marchitas cuando el carruaje se detuvo de pronto. «Deténgase», ordenó una voz firme desde dentro. Los guardias se tensaron. Nadie entendía por qué el duque se detenía en un lugar tan insignificante. Alejandro descendió lentamente. Su figura alta y elegante contrastaba con la sencillez del lugar. Sus ojos grises recorrieron la plaza, hasta detenerse en el pequeño cesto de flores. «¿Cuánto cuestan?», preguntó. Lucía levantó la mirada. Por un instante, el mundo se detuvo. Nunca había visto unos ojos así, cansados, solitarios, profundamente heridos. «Lo que su corazón quiera pagar, señor», respondió con voz suave. Esa respuesta, tan simple y honesta, lo desarmó. Tomó una rosa blanca. No recordaba la última vez que alguien le habló sin temor o interés. «Me la llevaré», dijo, dejando una moneda de oro. Lucía abrió los ojos, sorprendida. «¿Es demasiado?» «No para alguien que aún cree en la belleza», contestó él, antes de marcharse. Desde ese día, el duque comenzó a pasar por la plaza cada mañana. Siempre compraba una flor distinta. Nunca sonreía, pero su mirada ya no era tan dura. Lucía no sabía quién era realmente, y Alejandro jamás reveló su título. Para ella, solo era un hombre silencioso que parecía necesitar flores más que nadie. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Él le habló de viajes lejanos y batallas políticas. Ella le habló de noches frías, de sueños simples y de la esperanza que se marchita cuando no se riega. Sin darse cuenta, dos mundos opuestos empezaron a entrelazarse. Hasta que la verdad salió a la luz. Una mañana, Lucía llegó a la plaza y encontró soldados rodeando su cesto. La gente murmuraba. El duque estaba allí, vestido con toda su autoridad. «Perdóneme», dijo Alejandro, con voz grave. Nunca quise engañarla. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Eres el duque?» «Sí. Y sé que ahora me odia». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No te odio por lo que eres», susurró, «sino por pensar que mi mundo era un juego para ti». Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás flores caídas y un corazón roto. Durante días, la plaza se quedó sin su luz. Lucía no volvió. Alejandro comprendió entonces que todo su poder no valía nada sin ella. Desafió a la nobleza, rompió tradiciones y buscó a Lucía en los barrios más humildes. Cuando la encontró, vendía flores marchitas frente a una vieja iglesia. «No vengo como duque», dijo, arrodillándose. «Vengo como un hombre que te ama. Si mi mundo te hiere, lo abandonaré». Lucía tembló. «¿Renunciarías a todo?» «A todo, menos a ti». El silencio fue largo, hasta que ella colocó una flor en su mano. «Entonces aprende a vivir en mi mundo», sonrió entre lágrimas. «No es rico, pero es real». El duque poderoso se convirtió en un hombre nuevo. Y la vendedora de flores, en la dueña de un amor que ni el poder ni el destino pudieron romper. En la plaza, aún hoy, dicen que cuando el viento mueve las flores, es porque dos mundos que nunca debieron encontrarse, eligieron chocar para no separarse jamás. Lucía aceptó caminar junto a Alejandro, pero no hacia el palacio. Eligió las calles estrechas, donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con la humedad de los muros antiguos. Él no protestó. Cada paso lejos de la nobleza se sentía, por primera vez, como un acto de libertad. «Este es mi mundo», dijo ella en voz baja. «Aquí no hay títulos. Solo personas que sobreviven». Alejandro observó a su alrededor, niños descalzos corriendo, mujeres intercambiando monedas, hombres con miradas cansadas pero dignas. Nada de aquello aparecía en los libros de cuentas del ducado. «Nunca lo vi», admitió. «Goberné tierras que jamás pisé». Lucía lo miró con sorpresa. No era una excusa, era una confesión. Con los días,
Alejandro comenzó a visitar ese barrio sin escoltas. Ayudaba a cargar cajas, escuchaba historias, aprendía nombres. Lucía seguía vendiendo flores, pero ahora notaba miradas distintas: curiosidad, desconfianza, esperanza. Sin embargo, el palacio no permaneció en silencio. El Consejo Noble empezó a murmurar. Un duque no debía mezclarse con una florista. Mucho menos cuestionar leyes antiguas. Los rumores crecieron como sombras: que Alejandro había perdido el juicio, que estaba hechizado, que el poder necesitaba ser protegido. Una tarde, Lucía encontró a Alejandro más serio que de costumbre. «Quieren obligarme a comprometerme», dijo él. «Un matrimonio político. Una alianza». El corazón de Lucía se encogió, pero no lloró. «¿Eso es tu mundo?», respondió. «Siempre supe que vendría a buscarte. No quiero ese mundo sin ti». Ella sonrió con tristeza. El amor no siempre es suficiente cuando el poder exige sacrificios. Esa noche, Lucía no regresó a su habitación habitual. Se quedó en la pequeña iglesia, rodeada de flores secas y velas apagadas. Pensó en su vida antes de Alejandro, en lo simple que era todo, y en cómo el amor podía complicarlo incluso más que la pobreza. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba al consejo. Las palabras volaban como cuchillas. «Un duque no pertenece a una florista», sentenció uno de los ancianos. «Un duque pertenece a su pueblo», respondió Alejandro. «Y ella es más pueblo que cualquiera de ustedes». El silencio fue pesado. Nadie aplaudió. Nadie cedió. Al amanecer, Alejandro salió del palacio con una decisión que aún no comprendía del todo. Caminó hasta la plaza. El puesto de flores de Lucía estaba vacío. El miedo lo golpeó con fuerza. Pasaron días sin noticias. La ciudad comenzó a sentir su ausencia. Las flores no adornaban las mañanas, y Alejandro se descubrió incapaz de concentrarse en decretos y sellos. Finalmente, una pista lo llevó fuera de la ciudad, a un pequeño pueblo donde los caminos eran de tierra y el cielo parecía más cercano. Allí la vio, Lucía enseñando a una niña a plantar semillas. No corrió hacia ella. Se detuvo, observando cómo sus manos tocaban la tierra con la misma delicadeza con la que antes ofrecían flores. «Siempre haces crecer cosas», dijo él. Lucía se giró, sorprendida, pero no se alejó. «Aquí no vendo flores», respondió. «Las siembro». Alejandro respiró hondo. «Quizás eso es lo que necesito aprender». Se sentó junto a ella. Ensució sus manos. Por primera vez, no era duque, ni gobernante, ni símbolo. Solo un hombre intentando entender dónde pertenecía. Pero incluso en ese rincón olvidado, el poder los alcanzó. Mensajeros, advertencias, promesas disfrazadas de amenazas. El mundo no estaba dispuesto a dejarlos elegir tan fácilmente. Lucía lo sabía. Alejandro también. «No sé cómo terminará esto», dijo ella. «Solo sé que no quiero volver a vivir con miedo». «Ni yo», respondió él. «Aunque eso signifique perderlo todo». El viento movió las semillas recién plantadas. No era una promesa, ni una despedida. Era solo el comienzo de algo que aún no tenía forma, pero que crecía, lento y firme, bajo la superficie. La tranquilidad del pequeño pueblo era frágil. Aunque el cielo parecía más amplio y las noches más silenciosas, Lucía sentía que algo invisible se acercaba lentamente, como una tormenta que aún no se ve pero ya se presiente. Alejandro se quedó varios días. Dormía en una habitación sencilla, comía lo mismo que los demás y trabajaba la tierra con torpeza, pero con determinación. Sus manos, acostumbradas a firmar decretos y sostener copas de cristal, comenzaron a endurecerse. Lucía observaba ese cambio con una mezcla de ternura y temor. «No puedes esconderte aquí para siempre», le dijo una noche, mientras separaban semillas bajo la luz de una lámpara de aceite. «No quiero esconderme», respondió él. «Quiero decidir». Pero decidir tenía un precio. Desde la ciudad, el Consejo Noble envió un emisario. Un hombre elegante, con palabras suaves y ojos afilados, llegó montado en un caballo oscuro. No buscó a Lucía. Fue directo a Alejandro. «El ducado se debilita», le dijo. «Los aliados dudan. El pueblo murmura. Su ausencia no pasa desapercibida». Alejandro guardó silencio. «Regrese», insistió el emisario. «Todo puede resolverse. El matrimonio, las alianzas, incluso ella puede ser compensada». Lucía escuchó esas palabras desde la puerta. No entró. No lloró. Solo entendió que su nombre seguía siendo una moneda de cambio. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó entre los campos hasta que el amanecer tiñó el horizonte. Cuando regresó, Lucía ya estaba despierta. «Van a presionarte cada vez más», dijo ella.
Y un día tendrás que elegir de verdad. Ya te elegí. Elegirme no significa quedarte, respondió con calma. Significa no convertirme en un sacrificio silencioso. Las palabras se quedaron entre ellos, pesadas y necesarias. Días después, comenzaron los problemas. El suministro de semillas se retrasó. Algunos comerciantes dejaron de pasar por el pueblo. Rumores viajaban más rápido que los carros, que el duque estaba traicionando su sangre, que una mujer humilde lo había embrujado. Lucía empezó a notar miradas distintas. No de odio, pero sí de miedo. El miedo siempre encontraba a las mujeres primero. Quizás debería irme, dijo una tarde. Alejandro se giró de inmediato. No. No por ti, aclaró. Por ellos. No quiero que este lugar se convierta en un campo de batalla. Alejandro entendió entonces algo doloroso. Incluso lejos del palacio, su sombra seguía siendo larga. Decidió volver a la ciudad, pero no como antes. Necesito enfrentar lo que dejé atrás, dijo. No para obedecer, sino para cambiarlo. Lucía no lo detuvo. Si vas, ve con la verdad, le pidió. No prometas lo que no puedas sostener. Se separaron al amanecer. No hubo besos dramáticos, solo una flor colocada en su mano y una mirada que decía todo lo que las palabras no podían. La ciudad estaba distinta. Más tensa. Más dividida. Alejandro habló con comerciantes, con obreros, con viudas que nunca habían sido escuchadas. Descubrió un descontento profundo, oculto bajo años de obediencia. El consejo no representaba al pueblo, solo a sí mismo. Cuando finalmente enfrentó a los nobles, no pidió permiso. El ducado no se sostendrá con alianzas vacías, declaró. Se sostendrá con justicia. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos lo apoyaron en silencio. Otros comenzaron a planear su caída. Mientras tanto, Lucía siguió sembrando. Cada semilla en la tierra era un acto de resistencia. Enseñaba a los niños, cuidaba a los ancianos, y en las noches pensaba en Alejandro sin saber si regresaría como el mismo hombre, o si regresaría en absoluto. Un día, llegó una carta sin sello oficial. Solo unas palabras escritas con prisa. No es seguro. Confía solo en quienes trabajan contigo. Volveré cuando el camino esté más claro. Lucía apretó el papel contra su pecho. No era una promesa. Era una advertencia. El viento volvió a moverse entre los campos. Las plantas jóvenes resistían, aferrándose a la tierra. Nadie sabía qué fuerzas estaban a punto de enfrentarse, ni que tendría que romperse para que algo nuevo pudiera nacer. Y así, entre decisiones incompletas, amenazas veladas y un amor que se negaba a desaparecer, los dos mundos seguían acercándose, sin saber aún si chocarían con violencia o si, finalmente, aprenderían a transformarse juntos. La carta de Alejandro no trajo calma, pero sí claridad. Lucía entendió que el amor que compartían ya no vivía solo entre dos personas, ahora estaba atrapado dentro de un sistema que se resistía a cambiar. Aún así, no dejó que el miedo detuviera sus manos. Continuó sembrando, enseñando y cuidando, como si cada acto cotidiano fuera una forma silenciosa de lucha. El pueblo comenzó a transformarse. Las semillas brotaron, los niños aprendieron a leer la tierra y los adultos, a confiar de nuevo. Sin darse cuenta, Lucía se había convertido en un punto de referencia. No era una líder proclamada, pero su constancia inspiraba. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro caminaba sobre un terreno cada vez más peligroso. Sus decisiones dividían opiniones. Algunos nobles jóvenes lo escuchaban con atención, otros lo consideraban una amenaza directa a siglos de privilegios. Una noche, al salir de una reunión secreta, un carruaje lo siguió. No hubo ataque, solo un mensaje claro. Estaba siendo observado. Alejandro comprendió que el tiempo se agotaba. Si no actuaba pronto, otros lo harían por él. Convocó a una asamblea pública en la plaza central. Algo que jamás se había hecho. El pueblo acudió con cautela. Los nobles, con desdén. He gobernado desde lejos, admitió. Y eso fue un error. No puedo pedir lealtad sin ofrecer verdad. Sus palabras no fueron grandilocuentes, pero sí firmes. Habló de impuestos injustos, de tierras olvidadas, de alianzas que solo beneficiaban a unos pocos. Cada frase era un paso más lejos del duque que había sido. Entre la multitud, algunos murmuraban el nombre de Lucía. Otros lo decían como acusación. Alejandro no lo negó. Ella me enseñó a ver, dijo. Y no me avergüenza aprender. El consejo respondió con rapidez. Declararon que el duque estaba actuando contra los intereses del ducado. Las reglas comenzaron a cerrarse a su alrededor como una trampa elegante. Le ofrecieron una salida, abdicar voluntariamente, conservar el nombre y olvidar todo lo demás.
Alejandro pidió tiempo. Ese mismo día, un mensajero llegó al pueblo. No traía carta. Traía rumores. Que Alejandro estaba en peligro. Que el consejo planeaba algo definitivo. Lucía sintió un frío profundo. Por primera vez, dudó. No del amor, sino del precio. Esa noche, habló con la gente del pueblo. No pidió permiso. No dio órdenes. Las decisiones que tomamos ahora definirán lo que somos, dijo. Yo no quiero vivir escondida. Tampoco quiero que nadie sangre por mí. Algunos bajaron la mirada. Otros dieron un paso al frente. No estás sola, dijo una mujer mayor. Nunca lo estuviste. Lucía entendió entonces que huir ya no era una opción real. Alejandro, por su parte, recibió una segunda advertencia. Esta vez, directa. Si continuaba, no solo perdería el título. Podría perder la vida, o algo peor. Pensó en Lucía. En sus manos manchadas de tierra. En su forma de mirar el mundo sin exigirle nada. Decidió escribirle otra carta, pero la rompió antes de sellarla. Las palabras ya no eran suficientes. Al amanecer, salió de la ciudad sin escolta. No hacia el pueblo, sino hacia los territorios más olvidados del ducado. Quería ver, escuchar, entender antes de que todo se rompiera. En el camino, descubrió realidades que nadie le había contado. Hambre silenciosa, injusticias normalizadas, lealtades compradas. Cada paso reafirmaba una verdad incómoda. El problema no era solo el consejo, era todo el sistema que lo había formado a él también. Lucía sintió su ausencia como una sombra larga. No sabía dónde estaba, ni cuándo volvería. Solo sabía que algo grande se acercaba, algo que no podría detenerse. Las plantas crecían. Las tensiones también. Una tarde, el pueblo recibió soldados. No atacaron. Solo observaron. Fue suficiente para sembrar inquietud. Lucía no se escondió. Caminó entre ellos con la cabeza en alto. No por valentía, sino por convicción. Todo lo que crece, incomoda, pensó. En algún lugar del ducado, Alejandro miraba el mismo cielo, con la certeza de que el camino que había elegido no tenía retorno fácil. Los dos mundos seguían avanzando, atraídos por una fuerza imposible de ignorar. No hacia un final, sino hacia una transformación que aún no tenía nombre, pero que ya había comenzado a cambiarlo todo. La presencia de los soldados no trajo violencia inmediata, pero sí un cambio en el aire. El pueblo aprendió a hablar en susurros. Las risas se apagaron temprano y las puertas se cerraban antes del anochecer. Lucía lo notó en los ojos de los niños. Curiosidad mezclada con miedo, una pregunta que nadie se atrevía a formular. Ella siguió adelante. Cada mañana caminaba entre los campos, revisando brotes, repartiendo tareas, recordándole a todos que la vida no se detenía solo porque el poder observaba. Sin embargo, en su interior, una inquietud constante crecía como una raíz profunda. En la ciudad, el consejo no permanecía inactivo. La ausencia de Alejandro se interpretó como desafío abierto. Algunos nobles comenzaron a mover piezas con paciencia cruel, documentos antiguos, leyes olvidadas, alianzas silenciosas. No necesitaban derrocarlo aún, bastaba con debilitarlo. Alejandro, por su parte, recorría aldeas que jamás habían visto un estandarte ducal. Escuchaba más de lo que hablaba. En cada historia encontraba un reflejo distinto de la misma herida, abandono. Comprendió que gobernar no había sido solo una cuestión de distancia física, sino de indiferencia aprendida. Una noche, mientras descansaba en un granero, recibió noticias preocupantes. El consejo había enviado delegados al pueblo de Lucía. No con órdenes claras, sino con preguntas, censos, inspecciones. El lenguaje previo a la imposición. Alejandro sintió una urgencia nueva, distinta al miedo. Responsabilidad. Mientras tanto, Lucía fue llamada a hablar con uno de los oficiales. No hubo amenazas directas. Solo frases cuidadosamente medidas. El ducado atraviesa un momento delicado, dijo el hombre. La estabilidad depende de la cooperación de todos. La estabilidad no se cultiva con soldados, respondió ella con calma, sino con justicia. El oficial la miró durante un largo segundo. Luego se marchó sin responder. Esa misma noche, Lucía reunió a la gente del pueblo. No para planear resistencia, sino para compartir la verdad. No sé qué va a pasar, dijo. Pero sé que el silencio siempre favorece a quienes deciden por nosotros. Nadie aplaudió. Nadie discutió. Solo escucharon. Y en ese silencio, algo se fortaleció. Alejandro decidió regresar, pero no de forma directa. Sabía que su llegada podría desencadenar represalias. Envió primero mensajes discretos, intentando crear apoyos donde antes solo había obediencia. En la ciudad,
La tensión se filtraba incluso en los mercados. Los rumores hablaban de cambios inevitables, de una posible ruptura interna. Algunos empezaron a ver a Alejandro no como un duque débil, sino como un riesgo o una oportunidad. Lucía empezó a escribir. No cartas de amor, sino registros, nombres, historias, injusticias. Entendió que la memoria también podía ser una forma de defensa. Una tarde, un niño le preguntó: ¿El duque volverá? Lucía no supo qué responder. Sonrió apenas. Las personas vuelven cuando saben a dónde pertenecen. En el camino de regreso, Alejandro fue interceptado. No por soldados, sino por un grupo de comerciantes influyentes. Le ofrecieron apoyo a cambio de garantías futuras. No eran enemigos, pero tampoco aliados sinceros. Alejandro escuchó, sin comprometerse del todo. Aprendía a moverse en un terreno donde cada palabra podía convertirse en arma. Cuando finalmente estuvo cerca del pueblo, se detuvo. Observó desde lejos los campos verdes, las casas sencillas, el movimiento tranquilo que escondía una vigilancia constante. Vio a Lucía caminar entre la gente, firme, presente. No se acercó. Aún no. Sabía que su aparición precipitaría decisiones que muchos no estaban listos para tomar. Esa noche, desde dos lugares distintos, Lucía y Alejandro miraron el mismo cielo cubierto de nubes lentas. Ninguno sabía cuál sería el siguiente paso, solo que no podían retroceder. Las fuerzas en juego ya no eran solo políticas o sociales. Eran personales, profundas, imposibles de ignorar. Y mientras la tierra seguía dando frutos y el poder seguía tensando sus redes, la historia avanzaba, sin promesas de descanso, hacia un punto donde elegir no sería una opción, sino una necesidad. El amanecer llegó sin anuncios. No hubo trompetas ni banderas. Solo un silencio distinto, cargado de expectativa. Lucía estaba en los campos cuando vio movimiento en el camino principal. No soldados. No comerciantes. Era Alejandro. Venía solo. No llevaba el abrigo ducal ni los colores del poder. Caminaba despacio, como alguien que ya había tomado todas las decisiones difíciles antes de dar el último paso. Lucía no corrió hacia él. Se quedó quieta, con la tierra aún en las manos. Cuando Alejandro se detuvo frente a ella, no habló de amor ni de promesas. «He renunciado», dijo simplemente. Ella alzó la mirada. ¿A qué? Al título. Al consejo. A gobernar desde arriba. El aire pareció detenerse. No porque quiera huir, continuó, sino porque entendí que el poder que no escucha termina destruyendo. Y yo no quiero salvar un ducado perdiéndome a mí, ni perdiéndote a ti. Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era miedo. Era alivio. ¿Y ahora?, preguntó. Alejandro respiró hondo. Ahora quiero quedarme. Aprender. Construir algo que no dependa de un nombre. La noticia se extendió rápido. El consejo intentó reaccionar, pero era tarde. Sin el respaldo del pueblo, sin el rostro que los legitimaba, su autoridad se vació. Algunos nobles se marcharon. Otros aceptaron negociar. El ducado no cayó en el caos, cambió. Se formaron asambleas locales. Las decisiones comenzaron a tomarse en plazas abiertas, no en salones cerrados. No fue perfecto. No fue fácil. Pero fue real. Lucía siguió sembrando flores, aunque ya no las vendía sola. Enseñó a otros a cultivar, a intercambiar, a cuidar la tierra como se cuida una promesa frágil. Alejandro trabajó a su lado. Se equivocó muchas veces. Aprendió más. Nunca volvió a ser duque, pero se convirtió en algo que jamás había sido: un hombre completo. Una tarde, mientras el sol caía lento, Lucía le entregó una flor blanca, como aquella primera vez en la plaza. «No es un símbolo», dijo. «Es un recuerdo». Alejandro la tomó con cuidado. «Es un comienzo». No hubo boda grandiosa ni coronas. Solo una vida compartida, hecha de decisiones conscientes y silencios honestos. El pueblo los observó no como leyenda, sino como ejemplo. Y con el tiempo, la plaza volvió a llenarse de flores. No porque alguien las vendiera, sino porque todos aprendieron a cultivarlas. Dicen que cuando alguien pregunta por el antiguo duque poderoso, nadie señala un palacio. Señalan los campos. Porque allí, donde dos mundos chocaron, nació algo más fuerte que el poder. Una vida elegida, no impuesta.